Y si la ansiedad que consume tu paz no fuera solamente un problema emocional, sino también una batalla espiritual que lleva años librándose dentro de tu alma? Millones de personas se despiertan cada mañana con un peso en el pecho, viven preocupadas por lo que podría suceder mañana y se acuestan cada noche sin encontrar verdadero descanso. Han probado diferentes métodos para sentirse mejor, pero la inquietud sigue allí, como una sombra que nunca desaparece. Hoy quiero invitarlos a mirar este problema desde una perspectiva mucho más profunda, porque tal vez la raíz de su ansiedad no está donde siempre han pensado. Queridos hermanos e hijos en Cristo, deseo hablarles de una realidad que está destruyendo silenciosamente la paz de innumerables personas en nuestro tiempo. A lo largo de mi ministerio he visto cómo la ansiedad rompe matrimonios, roba la alegría de los hogares, llena de temor el corazón de padres y madres, y apaga la esperanza de hombres y mujeres que fueron creados para vivir con libertad. Sin embargo, permítanme decirles algo que puede sorprenderlos. La ansiedad no es únicamente una lucha psicológica o emocional. En muchos casos también revela una profunda batalla espiritual. Cuando hablo de maldiciones, no me refiero a prácticas ocultas, hechicería o supersticiones. Hablo de patrones de pensamiento, hábitos equivocados y decisiones que repetimos día tras día hasta que terminan envenenando lentamente nuestra alma. Son cadenas invisibles que nosotros mismos permitimos entrar en nuestra vida y que, con el tiempo, nos alejan de la paz que Jesucristo vino a regalarnos. Después de muchos años escuchando confesiones, acompañando familias y caminando junto a personas que sufrían profundamente, he llegado a una conclusión que deseo compartir con ustedes con total sinceridad. Detrás de la mayoría de los casos de ansiedad que he conocido, aparecen 4 grandes maldiciones espirituales. Son 4 cadenas silenciosas que esclavizan el corazón, debilitan la fe e impiden experimentar la libertad que Dios desea para sus hijos. Lo más preocupante es que muchas personas viven bajo una o incluso varias de estas maldiciones sin darse cuenta. Han llegado a creer que vivir con miedo constante es algo normal, que la preocupación permanente forma parte de la vida o que la angustia es simplemente una cruz que deben cargar para siempre. Pero Cristo jamás quiso que sus hijos vivieran esclavizados por el temor. El mismo Señor nos dejó una promesa extraordinaria cuando dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo». Juan 14:27. Estas palabras no son un simple consejo lleno de buenas intenciones. Son una invitación firme a vivir confiando plenamente en Dios. Jesús sabía que enfrentaríamos dificultades, pérdidas y momentos de oscuridad, pero nunca quiso que el miedo gobernara nuestro corazón. San Pablo reafirma esta misma verdad cuando escribe: «No se inquieten por nada, más bien, presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Entonces la paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Filipenses 4:6-7. Esa es la promesa que Dios hace a quienes depositan su confianza en Él. Sin embargo, antes de experimentar esa paz, es necesario romper las cadenas que durante tanto tiempo han mantenido cautiva nuestra alma. Durante este recorrido descubriremos cuáles son esas 4 maldiciones espirituales que alimentan la ansiedad, cómo reconocer si están presentes en nuestra vida y, sobre todo, cómo comenzar a vencerlas a la luz del Evangelio, apoyados en la riqueza de la tradición de la Iglesia y en las enseñanzas que durante siglos han ayudado a innumerables personas a recuperar la verdadera paz interior. No les hablaré únicamente desde los libros o desde la teoría, les hablaré desde la experiencia de haber visto a Dios transformar vidas que parecían completamente destruidas. He acompañado a personas que habían perdido toda esperanza, que llevaban años luchando contra la ansiedad y que pensaban que jamás volverían a vivir en paz. Sin embargo, cuando comprendieron estas verdades y comenzaron a ponerlas en práctica con una fe sincera, experimentaron una libertad que nunca imaginaron posible. La paz que Cristo ofrece
no se parece a la tranquilidad pasajera que propone el mundo. El mundo ofrece distracciones, técnicas temporales y soluciones superficiales. Cristo ofrece algo mucho más profundo, un corazón renovado, una mente transformada y una vida completamente restaurada por la gracia de Dios. Por eso los invito a permanecer conmigo hasta el final de este mensaje. Lo que están a punto de descubrir puede convertirse en el comienzo de una transformación que cambie para siempre la manera en que enfrentan la ansiedad, el miedo y cada batalla que hoy roba la paz de su corazón. La primera de estas 4 maldiciones que alimentan la ansiedad es una de las más comunes y al mismo tiempo una de las más difíciles de reconocer. Se trata de vivir constantemente para el futuro mientras se descuida por completo el presente. Tal vez muchos de ustedes ya se han visto reflejados en esta realidad. Pasan gran parte del día preocupándose por lo que ocurrirá mañana, la próxima semana, el próximo año o incluso dentro de 10 años. Su mente nunca descansa porque siempre está intentando anticipar problemas que todavía no existen. Se preguntan una y otra vez, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mis hijos toman malas decisiones? ¿Cómo voy a resolver todo lo que viene? Sin darse cuenta, terminan viviendo en un futuro imaginario mientras dejan escapar el único momento que realmente poseen, el presente. Esta forma de vivir es extremadamente peligrosa porque el futuro todavía no existe, solo vive en nuestra imaginación. Y cuando esa imaginación no está sometida a Dios, se convierte en una fábrica inagotable de preocupaciones, temores y escenarios catastróficos. La mente comienza a inventar problemas antes de que aparezcan, y el corazón responde como si todos ellos ya fueran una realidad. Poco a poco la ansiedad ocupa el lugar de la confianza. Hay una verdad espiritual que muchas personas nunca llegan a comprender. Dios concede la gracia necesaria para enfrentar el día de hoy, no para cargar con todas las preocupaciones del mañana. Cada jornada trae consigo la ayuda que el Señor ha preparado para ese momento específico. Pero cuando intentamos vivir anticipadamente lo que todavía no ha llegado, estamos buscando una fuerza que Dios aún no nos ha dado, porque simplemente todavía no la necesitamos. Jesús habló con absoluta claridad sobre este tema durante el Sermón del Monte. Sus palabras no fueron una simple recomendación para vivir con más tranquilidad, fueron una enseñanza profunda sobre la manera en que funciona la vida de quien confía en Dios. Él dijo, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio afán. Con estas palabras, Cristo nos recuerda que intentar cargar hoy con los problemas de mañana solo termina agotando el alma y debilitando nuestra fe. Piensen por un momento en el pueblo de Israel durante su camino por el desierto. Cada mañana Dios enviaba el maná necesario para alimentar a su pueblo. Sin embargo, cuando algunos intentaban guardar alimento para el día siguiente, por miedo a quedarse sin nada, ese maná terminaba echándose a perder. Dios quería enseñarles una lección que sigue siendo válida para nosotros. La confianza se vive un día a la vez. He conocido madres incapaces de disfrutar un simple abrazo de sus hijos, porque su mente está ocupada pensando en los gastos del próximo año. He visto padres que permanecen físicamente sentados a la mesa junto a su familia, pero mentalmente están atrapados en reuniones de trabajo que todavía no ocurren. También he acompañado a personas mayores que no consiguen disfrutar el cariño de sus nietos porque viven aterrorizadas imaginando enfermedades, pérdidas o la llegada de la muerte. Esta forma de vivir roba silenciosamente la alegría del presente. La ansiedad aparece porque tratamos de controlar acontecimientos que todavía no existen y que además nunca han estado en nuestras manos. El futuro pertenece únicamente a Dios. Cuando intentamos apropiarnos de algo que solo Él puede sostener, nuestro corazón termina agotado y nuestra mente pierde la paz. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que debemos tener todo bajo control. Nos enseñan a planificar cada detalle, a construir múltiples alternativas para cualquier situación, y a pensar siempre varios pasos por delante. La prudencia ciertamente es una virtud cristiana, y Dios espera que actuemos con responsabilidad.
Sin embargo, existe una diferencia enorme entre ser prudentes y vivir esclavizados por la preocupación. La prudencia actúa con serenidad sobre aquello que puede hacerse hoy. La ansiedad, en cambio, intenta resolver un mañana que todavía no ha llegado. La prudencia trabaja mientras confía en Dios. La ansiedad trabaja como si Dios no estuviera presente. Santa Teresa de Jesús comprendía perfectamente esta verdad cuando escribía aquellas palabras que han dado esperanza a millones de creyentes. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Su paz no provenía de circunstancias fáciles, sino de haber aprendido a descansar completamente en la fidelidad del Señor. Entonces surge una pregunta muy importante. ¿Cómo romper esta primera maldición? La respuesta comienza con una decisión sencilla, aunque profundamente transformadora. Debemos aprender a regresar continuamente al momento presente. Cada vez que la mente empiece a correr hacia un futuro lleno de incertidumbre, deténganse por unos segundos y pregúntense con sinceridad, ¿qué está ocurriendo exactamente en este momento? ¿Dónde está Dios ahora mismo en mi vida? ¿Qué gracia me está regalando hoy? Este ejercicio parece pequeño, pero cambia completamente la manera de enfrentar la ansiedad. En lugar de alimentar pensamientos sobre un futuro incierto, comenzamos a descubrir la presencia de Dios en el instante que estamos viviendo. Un ejemplo extraordinario de esta actitud fue el hermano Lorenzo de la Resurrección. No fue un famoso predicador ni un gran teólogo. Era simplemente un religioso encargado de la cocina de su monasterio. Sin embargo, alcanzó una profunda unión con Dios porque aprendió a vivir cada tarea cotidiana en su presencia. Mientras lavaba platos, preparaba alimentos o limpiaba el suelo, mantenía su corazón unido al Señor. Comprendió que la santidad no depende del lugar donde nos encontremos, sino de la disposición interior con la que vivimos cada momento. Nosotros también podemos hacer lo mismo. No importa si estamos en una oficina, conduciendo hacia el trabajo, limpiando nuestra casa o esperando en una fila. Cada instante puede convertirse en una oportunidad para recordar que Dios está presente y que jamás nos abandona. Cuando la ansiedad vuelva a aparecer y el futuro comience a llenar la mente de preocupaciones, hagan una pausa, respiren con calma y oren desde lo más profundo de su corazón. Señor, tú estás aquí conmigo en este momento. Mi futuro descansa en tus manos. Hoy decido confiar en ti. Repitan estas palabras tantas veces como sea necesario. Poco a poco descubrirán que la paz comienza a reemplazar el miedo y que el presente deja de ser un lugar de angustia para convertirse en el espacio donde Dios continúa obrando cada día. Después de comprender la primera de estas cadenas espirituales, es momento de descubrir la segunda maldición que mantiene cautivas a tantas personas. Esta es una de las raíces más profundas de la ansiedad moderna, la necesidad obsesiva de controlar aquello que jamás estuvo en nuestras manos. Vivimos en una época que nos hace creer que todo depende de nosotros. Nos enseñan que, si planificamos lo suficiente, trabajamos más duro o encontramos la estrategia perfecta, podremos controlar prácticamente cualquier aspecto de nuestra vida. Queremos controlar nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro futuro profesional, nuestras relaciones, la educación de nuestros hijos e incluso la opinión que los demás tienen sobre nosotros. Sin embargo, tarde o temprano, la realidad nos recuerda que existen innumerables cosas que escapan completamente de nuestro dominio. Y cuando eso ocurre, muchas personas reaccionan con miedo, frustración y una ansiedad que parece no tener fin. Permítanme decirles algo que quizá resulte difícil de aceptar, pero que también puede convertirse en una de las verdades más liberadoras de su vida. Ustedes no tienen el control de la mayor parte de las cosas que suceden a su alrededor. No pueden decidir si mañana despertarán con perfecta salud. No pueden controlar las decisiones que toman otras personas. No pueden gobernar la economía mundial, impedir todas las enfermedades, evitar cada accidente o garantizar que quienes aman nunca sufrirán. Tampoco pueden controlar completamente el corazón de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus padres
o de sus amigos. Al principio esta realidad puede parecer inquietante. Sin embargo, cuando se acepta con humildad, produce una libertad extraordinaria, porque dejamos de gastar nuestras fuerzas intentando sostener un peso que nunca nos correspondió cargar. Solo Dios posee ese control absoluto. Él es quien sostiene el universo con su poder. Él conoce el principio y el final de todas las cosas. Lo que para nosotros parece incertidumbre, para Dios ya forma parte de un plan perfecto que supera nuestra comprensión. Uno de los ejemplos más impresionantes de esta verdad aparece en la historia de Job. Era un hombre justo que, de un momento a otro, perdió su salud, sus bienes, sus hijos y prácticamente todo aquello que daba estabilidad a su existencia. Como cualquier ser humano, buscó respuestas. Quería entender por qué estaba viviendo semejante dolor. Deseaba encontrar una explicación lógica para recuperar cierta sensación de control. Pero cuando Dios finalmente respondió, no lo hizo explicando cada acontecimiento. En cambio, comenzó a mostrarle la inmensidad de su poder con preguntas que revelaban los límites del entendimiento humano. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Has ordenado alguna vez que aparezca la mañana? ¿Puedes dirigir el curso de las estrellas o gobernar las fuerzas de la naturaleza? Cada una de esas preguntas llevaba a Job a reconocer una realidad innegable. Él no era Dios. Y precisamente allí comenzó su verdadera liberación. Job dejó de exigir respuestas para empezar a confiar en aquel que siempre había tenido el control. Al final respondió con profunda humildad. Antes solo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te conocen. Ese cambio de perspectiva transformó completamente su manera de enfrentar el sufrimiento. Algo muy parecido sucede con nosotros. Cada vez que intentamos controlar aquello que pertenece únicamente a Dios, terminamos ocupando un lugar que nunca nos fue dado. Nos convertimos en pequeños dioses tratando de sostener un mundo demasiado grande para nuestras fuerzas. Y vivir de esa manera resulta agotador. He conocido personas cuya salud física comenzó a deteriorarse porque llevaban años intentando controlar absolutamente todo. Personas incapaces de descansar porque sentían que, si dejaban de supervisar cada detalle, todo se derrumbaría. He visto madres que desean dirigir cada decisión de sus hijos adultos, padres convencidos de que pueden diseñar completamente el futuro de su familia, esposos que intentan controlar cada movimiento de su esposa, esposas que viven bajo una presión constante porque creen que todo en el hogar debe ser perfecto. Lo que comienza como una intención aparentemente buena, termina convirtiéndose en una prisión emocional. Las relaciones dejan de crecer en libertad y comienzan a alimentarse del miedo. El amor se reemplaza por la vigilancia constante. La paz desaparece porque siempre existe algo nuevo que controlar. Y cuanto más intentan dominar la vida, más ansiedad experimentan. San Juan de la Cruz hablaba de un proceso espiritual conocido como la noche oscura del alma. Durante ese camino, Dios permite que muchas de nuestras falsas seguridades desaparezcan para enseñarnos a depender únicamente de Él. Muchas personas interpretan estos momentos como un castigo, cuando en realidad pueden ser una expresión profunda de la misericordia divina. Quizá algunos de ustedes están atravesando precisamente una etapa así. Tal vez sienten que han perdido el control de su salud, o de su economía, o de su matrimonio, o del futuro de sus hijos. Y eso los llena de angustia. Pero ¿y si Dios estuviera utilizando precisamente esa situación para enseñarles algo mucho más valioso? ¿Y si, en lugar de alejarlos de Él, estuviera invitándolos a confiar como nunca antes? Pensemos en un padre que enseña a su hijo a montar bicicleta. Mientras las ruedas de apoyo permanecen colocadas, el niño se siente seguro. Pero llega un momento en que esas ruedas deben retirarse. El pequeño siente miedo. Piensa que caerá, cree que todo está fuera de control. Sin embargo, el padre sabe que sólo así aprenderá a mantener el equilibrio. Muchas veces Dios obra de manera semejante con nosotros.
Permite que desaparezcan ciertas seguridades para que descubramos que nuestra verdadera estabilidad nunca estuvo en ellas, sino únicamente en su presencia. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos romper esta segunda maldición? El primer paso consiste en hacer un examen completamente honesto de nuestra vida. Tomen una hoja de papel y divídanla en 2 columnas. En la primera, escriban todo aquello que realmente pueden controlar: sus decisiones, su actitud, su esfuerzo, su manera de responder a las circunstancias. En la segunda columna, escriban todo aquello que intentan controlar, aunque en realidad no depende de ustedes: la conducta de otras personas, el futuro, la economía, las enfermedades, las opiniones ajenas, los resultados finales. Cuando terminen ese ejercicio descubrirán algo sorprendente. La primera lista será bastante corta, la segunda será muchísimo más larga. Y precisamente ahí encontrarán muchas de las fuentes de su ansiedad. Después viene el paso más importante: entregar conscientemente esa segunda lista a Dios. No de manera simbólica únicamente, sino mediante una oración sincera. Díganle con humildad: Señor, reconozco que esto no está bajo mi control. Durante demasiado tiempo he intentado cargar un peso que solo te pertenece a ti. Hoy pongo en tus manos mi familia, mi salud, mi trabajo, mis preocupaciones y mi futuro. Confío en que tú sabes mucho mejor que yo lo que necesito y que tu amor jamás dejará de sostenerme. Esta entrega no ocurre una sola vez. Es una decisión que deberá repetirse muchas veces. Habrá días en los que volverán a sentir la necesidad de controlar. En esos momentos simplemente recuerden esta verdad. Cada vez que intentan ocupar el lugar de Dios, la ansiedad aumenta. Cada vez que vuelven a confiar en Él, la paz comienza a regresar. Y antes de continuar con la siguiente maldición, quiero revelarles algo muy importante. ¿Han notado qué tienen en común estas 2 primeras cadenas espirituales? Tanto vivir obsesionados por el futuro como intentar controlarlo absolutamente todo nacen de una misma raíz: la falta de una confianza profunda en Dios. No significa necesariamente que la persona haya perdido la fe. Muchos creyentes aman sinceramente al Señor, participan en la Santa Misa, rezan el rosario y reciben los sacramentos. Pero existe una enorme diferencia entre creer que Dios existe y descansar verdaderamente en sus manos. Creer es aceptar que Dios es real. Confiar es vivir cada día convencidos de que Él sigue gobernando nuestra historia incluso cuando nosotros no entendemos lo que está ocurriendo. Santa Teresita del Niño Jesús comprendió esta verdad de una manera extraordinaria. Ella llamaba a su camino espiritual la pequeña vía. Consistía en vivir como un niño pequeño que se abandona completamente en los brazos de su padre. Un niño no pasa el día preocupado por quién pagará la comida de mañana. No intenta controlar el futuro de su familia. Simplemente descansa porque sabe que su padre cuidará de él. Esa es precisamente la actitud que Jesús quiso enseñarnos cuando dijo: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y quizá esa sea la invitación más difícil, pero también la más hermosa. Dejar de intentar ser los dueños del mundo para volver a ser, simplemente, hijos que confían plenamente en el amor perfecto de su Padre Celestial.